A ver. Casi estoy. Namaskar, ¿cómo estás? Muy bien. Me llamo Pablo Ferrero y si me conoces, genial. Y si no me conoces, soy profesor y fundador de Matrika Yoga School en la Sierra de Madrid y impartimos retiros, formaciones, talleres en Madrid, en la Sierra de Gredos y en diferentes partes de España. Santander, Badajoz, etcétera. Muy bien. Este vídeo lo voy a hacer para hablar sobre las 4 funciones de la mente. Las 4 funciones de la mente, algo muy importante dentro de las prácticas yógicas y meditativas. Y por así decirlo, algo muy importante en los primeros años de una práctica yógica y meditativa. Una de las cosas que se deberían de hacer en las prácticas de meditación iniciales es aprender a observar los diferentes cajones y las diferentes funciones de la mente, los diferentes cajones de los cuales se compone la mente. Según las tradiciones, se llama de diferente manera. Antarmuna, el silencio interior, ¿vale? Por ejemplo, es una técnica de meditación que fue ideada por la Vihara School of Yoga, por Satyananda. Muy bien, pero vamos a ir directamente a las 4 funciones de la mente. Nosotros tenemos algo en la cabeza que está formado por un cerebro, por un encéfalo y por un cerebelo y un sistema nervioso, ¿no? Un sistema nervioso que conecta con el resto del cuerpo. Pero dentro de los términos yógicos, dentro de la filosofía yógica y meditativa, se habla de las 4 funciones de la mente. Muy bien, y tendríamos 4 funciones de la mente, 4 cajones de sastre. El primero sería mana, la mente inferior. Se la define como la mente inferior, mana. Manas, es más, en sánscrito significa mente, ¿vale? El control de la mente. Bien, manas es la mente inferior, es aquella en la cual está, es aquella que está en contacto íntimo con las impresiones sensoriales de lo externo. Es aquella que recibe la información, es aquella que recibe y absorbe la información de fuera. Es una mente inferior, significa que ella no hace el trabajo de discernimiento, ni es la cual no funciona como una base de datos, como una memoria, ¿vale? Ni tampoco se identifica con absolutamente nada, simplemente es aquella que recibe la información y ya después la lleva a otra parte del cuerpo. Está íntimamente en contacto con los órganos sensoriales, con el gusto, con la vista, con la escucha, con la piel, con esparza. Bien. ¿Qué pasa si manas, si la mente inferior solo funciona por y para manas? Es decir, que no tiene en cuenta las diferentes funciones y los diferentes cajones de sastre de la mente. Normalmente va a ser una mente dubitativa, que está en confusión. Es por así decirlo, un velero, un barco velero, que está conducido por un capitán que no sabe conducir barco, que no sabe navegar barcos. Eso sería mana. Manas sin tener en cuenta las diferentes funciones de la mente. Cuando no está integrada con las diferentes partes de la mente, normalmente cae en confusión, en duda. No suele tener unas bases arraigadas de qué es lo que quiere, ¿vale? Hacia dónde quiere ir. Le cuesta focalizar la mirada, le cuesta focalizar incluso, le cuesta controlar qué es lo que se mete en la boca. No sabe cuando está en ambientes donde hay mucho ruido, poco ruido. Y el ruido interno le genera cada vez más y más confusión, porque no están teniendo en cuenta, no está integrando las diferentes otras funciones de la mente. Esa sería la primera función de la mente, mana, la más inferior de todas. La segunda sería chitta. Chitta es el depósito de impresiones. El depósito de impresiones. Nosotros estamos recibiendo muchos estímulos e impresiones sensoriales del exterior. Estamos viviendo diferentes experiencias a lo largo de nuestra vida, ¿vale? Y a lo largo de nuestro día. Y todas esas experiencias y todas esas vivencias van dejando un residuo, van dejando un pozo experiencial en chitta, ¿vale? Va dejando no solo eso, sino va dejando qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos disgusta, por qué nos gusta, por qué nos disgusta, por qué esta experiencia me ha generado un trauma, por qué he dejado que esta experiencia
se queda en mi cuerpo a nivel energético. La densidad de la experiencia, ya sea una experiencia mala, por así decirlo, es más fácil verlo. ¿Por qué yo deduzco que esta experiencia es mala? ¿Cuál es la experiencia del pasado que me dice que esta experiencia que estoy viviendo en el momento presente es una experiencia mala y no es buena? No es una experiencia de aprendizaje, ¿no? Por así decirlo, en Cheetah, en ese software, en esa memoria, es donde se quedan guardadas las experiencias del pasado. Y si no ha habido un discernimiento, si no ha habido un intelecto que sacara conjeturas de la experiencia, que ya veremos más adelante, ya os estoy adelantando cuál es la cuarta función de la mente, si no hay un discernimiento, si no hay un proceso de intelectualización, en cierto modo, de razonar la experiencia, a lo mejor esta experiencia que hemos vivido en un momento en el pasado se queda erróneamente instalada en nuestro cuerpo y no nos permite vivirnos y vivir una vida presente con una mirada de belleza, es decir, con una cierta inocencia. Y se va instalando en nosotros un pozo de letargia, un pozo de falta de ganas de vivir. Bien. Son ejemplos los que pongo, ¿vale? Entonces tenemos a Mana, que tenemos a la mente inferior, más inferior. Después tenemos a Chitta, que es el depósito, la memoria, donde esas impresiones se quedan guardadas. Bien. No solo existe Manas y Chitta, existe también Ahamkara. Ahamkara es el ego, otra de las funciones de la mente, que es la capacidad de identificarse que tiene el ser humano, es decir, es la capacidad de identificarse con un yo individual separado, ¿vale? Y me dirás, Pablo, pero es que el proceso de identificación es necesario. Existe un ego bueno y existe un ego malo. Bien, vale. Vamos a articular qué es para mí, en este momento actual en el que yo estoy, de mi proceso de autoindagación, cómo prefiero articular qué es un ego bueno, qué es un ego malo. Un ego, por así decirlo, el ego malo sería el ego que está identificado de una manera objetiva. Una manera objetiva quiere decir que está identificado pensando que aquello con lo que se identifica es permanente. Es decir, aquello que me identifica no cambia. Es inherente a todo lo demás que me rodea. Inherente significa que su existencia no depende de nada ni de nadie. ¿Bien? Ese es un ego que está identificándose desde la objetividad. Desde pensar que esto que me identifica va a durar en el tiempo para siempre. O la creencia, a lo mejor internamente existe una sabiduría de que esto que me identifica no va a durar para siempre. Pero en el momento actual lo vivo y lo retengo como si fuera para siempre. Como si no hubiera una opción de cambio. Y que si se me arrebata, voy a sufrir. Voy a sufrir mucho. Porque yo estoy tan identificado de una manera objetiva, es decir, que no puede cambiar con lo que me identifica, que si desaparece o cambia o se transforma, yo voy a sufrir. Y voy a sufrir de tal manera que no voy a poder aceptar el proceso de transformación natural que tienen todos los seres humanos. ¿Vale? Ese sería un ego anclado en la objetividad y, por así decirlo, Pablo Ferrero Fernández, a fecha de hoy lo considera un ego malo. Bien, mañana me leo otro libro y a lo mejor lo que os estoy diciendo aquí cambiaría. ¿Cuál sería ese ego bueno? ¿Vale? ¿A qué podríamos considerar un ego bueno? Es el ego que está anclado a todo lo contrario. Lo contrario de objetividad es subjetividad. ¿Bien? Es el ego anclado a la subjetividad. ¿Qué significa la subjetividad? Que nada existe inherentemente. Que nada existe inherentemente significa que todo existe dependientemente. Todo depende de algo. Todo depende de las experiencias del pasado, todo depende de sus partes, de las diferentes partes que lo conforman. Por ejemplo, este bolígrafo depende de las diferentes partes que tiene un bolígrafo. Para que yo diga que este bolígrafo es un bolígrafo, tengo que decir que tiene este botón, que tiene la punta desde donde sale la tinta, que tiene
la cubierta, ¿vale? La escafandra, por así decirlo, lo que lo cubre. Y después es un bolígrafo también porque cuando yo lo cojo en la mano y escribo, escribe, ¿no? En el momento en el que no escriba, a lo mejor deja de ser un bolígrafo y pasa a ser otra cosa. Pasa a ser a lo mejor algo que me lo pongo en el pelo para atarme o colocarme la coleta que no tengo. ¿Bien? Entonces, el ego subjetivo, por así decirlo, el que entiende que todo depende de algo o de alguien o de ambas cosas, es, por así decirlo, el ego que se permite el cambio. Bien, yo me identifico que soy Pablo Ferrero, que soy profesor de yoga y de meditación, que soy osteópata, bien, pero sé que eso tiene una posibilidad de cambio. Es más, me mantengo abierto a esa posibilidad de cambio. No soy un veleta, pero entiendo que yo, como Pablo Ferrero, tengo unas posibilidades de cambio que son necesarias para mi proceso de transformación. Por lo tanto, estoy abierto a que nuevas identificaciones, incluso que a la larga esta identificación actual, la de Pablo Ferrero como profesor de yoga, se desvanezca. Es un ego que genera menos sufrimiento. ¿Mm? En cierto modo, se dicen en las tradiciones yógicas que incluso ese ego hay que soltarlo, pero claro, es muy difícil soltar ese ego apegado a la subjetividad, ¿no? Nos sentimos muy desprotegidos. Normal que nos sintamos desprotegidos cuando no hay un ego, cuando no hay una identificación, cuando no hay un yo individual separado. En cierto modo, nos da alivio, ¿no? Considerarnos diferentes. Nos da una marca personal, nos da una identificación de quiénes somos, a qué hemos venido a hacer en el mundo, ¿no? Bien. Por lo tanto, existe mana, ¿vale? La mente inferior. Después tenemos a Chitta, que es esa memoria, ese software que guarda la memoria. Después tenemos también a Ahamkar, que es el yo individual separado que se identifica de una manera objetiva o de una manera subjetiva, ¿vale? Que depende de Chitta, depende de su memoria, depende de las experiencias del pasado y depende de los hábitos que se han instalado, que se han instaurado en su ser individual. Muy bien. Y por último, tenemos a Buddhi. Buddhi, que es el intelecto, ¿vale? Es la parte que sabe, que decide, que juzga y que discrimina, ¿vale? Pero no vamos a hablar de un juzgar a otros, ¿no? Que juzga la situación, que juzga la experiencia, que discrimina. Es el proceso de viveka. Viveka en sánscrito significa discriminación. Que una vez que ha recibido esos impulsos, esas impresiones sensoriales desde fuera, esas impresiones sensoriales se han guardado en su memoria, en su software, ¿bien? Y que ha habido un proceso de identificación, no solo eso, antes de que haya un proceso de identificación, ha habido un proceso de discernimiento, de discriminación, de sapiencia, ¿no? De hacer esa experiencia mía, no dejar que la mente confusa, que la mente inferior, haga y deshaga a su propia voluntad. Es decir, no ha habido un proceso de discriminación diciendo, oye, ¿por qué yo me estoy tomando esta situación como me la estoy tomando? ¿Por qué le estoy hablando así a mi pareja? ¿De dónde viene esto? ¿En qué momento de mi vida me he sentido invadido para yo invadir ahora? Porque me siento invadido por mi pareja. Bueno, ahí todo ese proceso de discernimiento, de discriminación se hace en Buddhi, en el intelecto. ¿Para qué? ¿Para qué contemplar las 4 funciones de la mente? Bueno, en la meditación y en el yoga se dice que el objetivo es la destinación final de la observación de las diferentes funciones de la mente, de las 4 funciones de la mente, es llegar al Atman, al ser puro, a nuestra naturaleza, la naturaleza de ser, la conciencia de ser, como se dice también en el budismo tibetano. ¿Y qué es necesario para llegar a la conciencia de ser? Y aquí me estoy volviendo ya muy profundo y me estoy metiendo en camisa de 11 varas, porque vamos, son temas que cualquiera dice que lo sabe. Pero bueno, me voy a mojar, no pasa nada, me mojo. Bien, ¿cómo se llega a la conciencia de ser? A la naturaleza de ser. O yo pienso que se llega a la conciencia de ser, a la naturaleza de ser. ¿Cuál es la mecánica? La mecánica que se ofrece, que se propone en las prácticas yógicas y meditativas.
Pues a través de ese entendimiento, de esa discriminación, de esa sapiencia que se va generando a través de la práctica, se llega al entendimiento de que justamente todo en este universo, en esta realidad, existe de una manera subjetiva, dependiente de sus partes y del todo del universo. Y que nada, o prácticamente nada, excepto el vacío o emptiness, y eso se podría discutir, nada existe de una manera objetiva, inherente. Su existencia depende de otras causas. ¿Por qué es importante este entendimiento de la realidad como subjetiva y no como objetiva? Es importante porque es la puerta de entrada para algo que es, a su vez, muy importante para la puerta de entrada a ese espacio detrás del corazón, detrás del esternón, que es la compasión. Vivir una vida compasiva. ¿Qué significa vivir una vida compasiva? Vivir una vida compasiva significa que cuando yo entiendo que en este universo, en esta realidad, en esta vida, todo existe subjetivamente y nada existe objetivamente, cuando alguien me hace daño, o cuando yo me veo sufriendo, o cuando cometo errores, o cuando otra persona comete errores que a mí me afectan, o cuando otra persona la veo por la calle y veo, pero esta persona, por favor, ¿para qué vale? Que la veo todo el rato aquí en el bar, ¿vale? Tomando cervezas y no está haciendo absolutamente nada con su vida. Bien, cuando me veo pensando de esa manera, lo que me saca de ahí, en cierto modo, es la compasión, el entendimiento de que esto que estoy viviendo o esto que estoy observando depende de unas causas, ¿vale? Depende de unas experiencias del pasado. Depende de su carga energética, depende de que él sea capaz de gestionar esa carga energética o no. Es más, en el Ayurveda la enfermedad se define como la incapacidad de manejar nuestros movimientos energéticos, que también le quita culpa a la enfermedad, le quita culpa a los procesos de enfado, de ira, de tristeza, de iracundia, de pereza, ¿vale? Entonces, el entendimiento de que todo existe en este universo de una manera subjetiva es la puerta de entrada a la compasión. La compasión es la puerta de entrada de contacto a ese espacio detrás del esternón, que en la gran mayoría de las tradiciones yógicas es considerado donde reside la conciencia, donde reside el Atman, donde reside la naturaleza de ser, la conciencia de ser, nuestro ser verdadero. ¿Vale? ¿Cómo se hace todo esto? ¿Cómo se llega a contactar con el ser verdadero, el ser individual? Yo te lo voy a enseñar. No, mentira. Yo no te puedo enseñar a contactar con tu ser individual. Te puedo enseñar técnicas que yo utilizo en mi día a día y que utilizo a fecha de hoy cuando me veo en momentos de confusión, de duda, no puedo más, no quiero más, no tengo fuerza para más, no tengo energía para más. Pues utilizo técnicas que he aprendido a lo largo de los años para conectar con ese espacio detrás del esternón. Pero no me lo imagino, ¿no? Si no hay un proceso de discernimiento, si no hay un proceso de autoindagación de las diferentes funciones de la mente, si no hay un proceso de autoindagación y de meditación en la compasión, ese espacio del esternón, esa sensación física detrás del esternón no se va a reavivar, no va a florecer, porque vamos a estar mucho aquí. Y si aquí hay cosas que no se solucionan, es muy difícil que bajemos aquí, es muy difícil que bajemos aquí. ¿Qué otras formas? Bueno, a veces, si te quieres sentir mejor, tienes que hacer las cosas diferentes. Si a veces te quieres sentir mejor, no vale solo con tener un acto de fe, con tener una fe ciega. Hay que hacer las cosas diferentes. Tenemos que vivir de una manera diferente. Muy bien. Y estas serían las 4 funciones de la mente. Esto es lo que te quería contar sobre las 4 funciones de la mente. En Matrika Yoga School, que nos puedes encontrar en nuestra página web, que la dejaré escrita más abajo, www.matrikayoga.com.
Ahí podrás encontrar cursos de iniciación al yoga y a la meditación, formaciones online y las fechas, el calendario de fechas de los diferentes retiros de inmersión, retiros de profundización, formaciones de yoga para profesores 200 horas, formaciones de yoga para profesores 300 horas, que a su vez está dividido en módulos de yoga restaurativo y pranayama, formación de yoga y ayurveda y una formación avanzada de 108 horas desde la integración del yoga yenga, el hatha yoga tradicional y el vinyasa-krama. También te puedes unir a las clases de profundización al yoga que impartimos en la Sierra de Madrid. Muy bien. Voy a intentar publicar un vídeo semanal sobre temas interesantes de la práctica del yoga y de la meditación. Por favor, suscríbete al canal de Matrika Yoga School. Compártelo. Difunde el mensaje del yoga, que es un mensaje muy bonito. Muchísimas gracias por tu tiempo. Namaskar. Buen día. Finalizo.